Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, este fin de semana no he podido hacer ese análisis de vuestros vídeos y bueno, pues he elegido unos cuantos que parece que se están poniendo interesantes y otros que han roto ya esas zonas de resistencia y bueno, pues en esta ocasión van a estar Almiral, Artificial, Audax, Berkeley, FCC, San José, Global Dominion y Robbie. Y empiezo con Almiral. Y bueno, en el short que puse el viernes, bueno, pues comenté que por encima de 10 se empieza a poner interesante. ¿Y por qué encima de 10? Bueno, pues tiene ese gap bajista que dejó el valor hasta llegar, que bueno, tras ese gap comenzó ese tramo correctivo que la llevó a la zona del 8,64. Bueno, pues en la sesión del viernes tocó esa zona de los 10 euros, pero no fue capaz de superarla. Por el camino, en la sesión del viernes se dejó un gap alcista que todavía mantiene abierto. Ya he comentado el tema de los gap. A mí no me gustan un pelo y bueno, pues veremos a ver si Almiral decide tapar ese gap, que para mí sería la buena noticia, y desde ahí ya superar esa zona de los 10 euros y encaminarse ya a la zona de los 10,45. ¿Qué ocurrirá si es capaz de superar esa zona del 10,45? Bueno, pues es que el valor tiene una figura bastante importante. Voy a pasar gráfico mensual directamente. Tiene una figura bastante importante que de ser capaz de romper y confirmar, eso sería superando esa zona de los 10, de los máximos previos, de los 10,50. Bueno, pues ya iría mínimo a buscar esa zona de los entornos de los 12 euros, 12,20 aproximadamente, que sería el máximo, la zona de máximos que dejó en abril del 2022. Entonces, bueno, pues para mí es una zona, esas dos zonas son las importantes. La zona, superar la zona del 10, aproximadamente en la zona de los máximos previos, esa zona del 10,45, y eso ya confirmaría esa rotura de esta formación y bueno, pues el comienzo de un impulso de largo plazo alcista. Entonces, pues eso sería la situación de Almiral. Entonces la duda que hay es saber si va a tapar ese gap que dejó en torno a la zona del cierre del jueves, en torno a las 9,82 aproximadamente, y de ahí ya continuar hacia arriba, o por el contrario decide superar ese nivel directamente, algo que para mí, bueno, pues para mí lo ideal sería que tape ese gap y de ahí ya continuar al alza. Entonces, bueno, por indicadores todo es alcista y tenemos al directional move todavía con camino antes de esa contracción, el estocástico por encima de 80, es decir, perfecto en cuanto a indicadores. Artificial, bueno, pues de nuevo vuelve a esa zona de las medias exponenciales y desde ahí vuelve a rebotar. Esa es la importancia de todas estas medias exponenciales. Al final, cuando se juntan, bueno, pues crean esa zona fuerte de soporte donde, bueno, pues los valores, en caso de perforar a la baja, tienen importantes caídas, o en caso de llegar a esta zona y rebotar, pueden tener importantes subidas. En este caso rebota y de nuevo cierra por encima de las medias exponenciales, rebota en torno a esa zona de la media de 200 sesiones y rebota desde ese nivel. Entonces, ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir? Bueno, pues la primera zona de resistencia importante la encontramos, bueno, de importante no, de corto plazo la encontramos en la zona del 0,1246. Esa sería la primera zona de resistencia que habría superar el valor, y sobre todo la zona del 0,13, como vemos, resistencia clarísima. En caso de superar la zona del 0,13, llegaría a buscar esa zona de los 0,14,4. En cuanto a indicadores, bueno, pues empiezan a ponerse bien, a pesar de que, bueno, el estocástico está bajista o girado a la baja, el directional move empieza a contraerse, tenemos al vigía cortando la línea 0, eso es buena señal, y tenemos al Dignal Concord bueno, pues en esa zona neutral. Entonces empieza, para mí falta volumen, como vemos sigue siendo un volumen decreciente, pero bueno, en cuanto creo que si es capaz de superar esa zona del 0,1246 aproximadamente, bueno, pues empezará a entrar volumen, y sobre todo de cara a batir esa resistencia de los 0,13 por abajo, bueno, pues evidentemente ya no perder esa zona de la media exponencial de 200 sesiones, y bueno, pues sobre todo esa zona del 0,115, que sería el soporte que dejó en la sesión del 25 de abril. Audax, bueno, pues consigue superar la zona del 1,52 y ha cerrado justo en la media de 100 sesiones, 1,54. Entonces, siguiente objetivo ya sería ir a buscar la zona del 1,58, que es objetivo complicado y fuerte resistencia, ya que por ahí pasa el máximo que dejó el valor en la sesión del 24 de marzo antes de caer a la zona del 1,30.
y la media de 200 sesiones justo está en ese nivel, y ya no es simplemente esa resistencia horizontal que dejó en esa sesión que ya he comentado, sino que es que, bueno, pues desde que perdió las medias exponenciales ha sido una clara resistencia para el valor. En concreto, la de 200 sesiones, ese último doble intento que hizo en febrero de superarla, y de ahí tuvo una corrección bastante importante. Entonces, de ahí esa zona clave, esa resistencia clave a batir, que sería esa zona del 1,58. Y por abajo, bueno, pues el primer soporte lo tenemos justo en esa media exponencial de 50 sesiones, en torno al 1,50, 1,49. Es decir, que por abajo, en el muy corto plazo, ese soporte 1,50, 1,49, por arriba resistencia a batir clara e importantísima, la zona del 1,58. En caso de superar ese nivel, bueno, pues yo iría, vamos a pasar al gráfico semanal, que lo vamos a ver más claro. La siguiente zona de resistencia estaría comprendida en la zona del 1,63, 1,65, que son esos dos máximos que dejó el valor tanto en enero como en febrero. Berkeley, tras intentar superar la zona del 0,33 de nuevo y ser incapaz de superar esos niveles, se ha quedado como una zona clave a superar junto con la zona de los 0,34, y bueno, pues se ha girado a la baja perdiendo la media de 50 sesiones. Eso indica que, bueno, pues iría a buscar esa zona de soporte que estaría en torno a la zona del 0,284. Ya comenté que, bueno, pues para mí la primera zona de soporte sería ese 0,30. Una vez que la perdió, bueno, pues ya sería la siguiente zona, estaría comprendida entre la zona del 0,289 y la zona del 0,284, esa media de 50 sesiones, y ese mínimo que dejó en la sesión del 7 de abril. Y la siguiente zona, para mí la más importante, como ya comenté, estaría en esa zona del 0,266, que es por donde pasa la media de 100 sesiones y el gap que mantiene abierto el valor. Esa para mí es la zona clave. Para mí, cerrar ese gap y ver que vuelve a girarse al alza sería una buenísima señal, y como ya he comentado, bueno, pues sería la confirmación de que esos gap al final, bueno, pues son frenos a las cotizaciones. Entonces, bueno, pues veremos a ver cómo va evolucionando por arriba. Bueno, pues claro, la zona del 0,33 claramente superar con claridad, y la zona del 0,34, bueno, pues serían las primeras zonas de resistencia importantes que debería de superar el valor. En cuanto a indicadores, bueno, pues han girado a la baja, el estocástico sigue por encima de la línea 20, es decir, que por ahora no hay presión bajista fuera del valor. Hay que recordar que cuando ha tenido esas correcciones no ha llegado a perforar esa zona de 20, es un dato importante a vigilar, es decir, que no perfore esa línea de 20, y desde ahí, bueno, pues se gire a alza. Y en cuanto al directional move, bueno, pues está ahí parece que se empieza a expandir. El vigía pues corta a la baja, y el Concord también, bueno, parece que corta a la baja. Entonces, bueno, pues esa es la situación de Berkeley. FCC, bueno, pues desde que tuvo bueno, al final esto fue una operación que hubo de una escisión de una parte de la compañía que ahora mismo cotiza en bolsa, creo que sin Mocemento, si no recuerdo mal. Bueno, el caso es que desde que hizo esa operación el valor, bueno, pues ha estado en esta zona. Primero ha tenido como dos fases. Primero tuvo esta zona de consolidación, después tuvo este impulso alcista que la llevó a la media de 200 sesiones, después tuvo esa corrección, otro impulso que lo llevó a esos entornos de nuevo de la media de 200 sesiones, que dejó esta zona clarísima de resistencia de los 10,80. Después de ahí tuvo esa corrección que la llevó de nuevo pues como al origen de toda esta zona de consolidación, y desde ahí, bueno, pues ahora mismo está teniendo un rebote que la lleva de nuevo por encima de la media exponencial de 50 y de 100 sesiones. Ahí está ese soporte, ese sería el soporte más corto plazo, la zona del 10,31 o 10,30 aproximadamente, que sería esa media de 100 y de 50 sesiones, y la resistencia clarísima de los 10,80. Como comenté en el short que os dejaré por aquí arriba, bueno, pues ahora mismo superar esa zona de los 10,80, que es por donde pasa, aparte de ser esa zona de resistencia clarísima que ha dejado el valor, también estaría la media de 200 sesiones, es decir, superar esos niveles. Yo pienso que
crearía un impulso bastante importante en el valor. ¿Hacia dónde? Bueno, pues a los entornos de los 11,70 aproximadamente, que fue toda esta zona de mínimos que tuvo el valor antes de, bueno, pues de esa operación que he aumentado. Entonces, lo importante, independientemente de bueno, pues la proyección que tenga el valor, sería volver a situarse por encima de las medias exponenciales, con lo cual entrar en tendencia alcista. Es decir, que para mí sería una buenísima noticia y importantísima noticia esa superación de los 10,80, y creo que tendría un impulso bastante importante. San José, bueno, pues este es el gráfico diario. Ahora pasaré al gráfico semanal, donde lo vamos a ver con más claridad. Por fin supera la zona del 10,80, que es ese nivel, esa zona con la que estuvo pegándose el valor desde febrero y que no pudo superar. Bueno, pues desde esos niveles, ahora mismo los 5,80. Desde esos niveles, ahora mismo la siguiente zona ya sería la horquilla de los 5,90. Y ahora sí que voy a pasar al gráfico semanal. Y es que, como vemos aquí, bueno, pues es una zona importantísima. Esa zona de los 5,90, 5,94 es una zona importantísima que debe superar con muchísima claridad, ya que, bueno, puede superar esa zona con bastante fuerza y claridad. Como vemos, es que tendría un impulso importantísimo, ya que carece de resistencias a prácticamente esos entornos de los 7,30. Así que, bueno, pues veremos a ver si consigue superarlo, y sobre todo ha de hacerlo con bastante fuerza y claridad. Global Dominion, bueno, pues de nuevo consigue superar esa zona de la media exponencial de 200 sesiones. Una vez superado ese nivel, bueno, pues la siguiente zona que debería de ir a visitar el valor sería esta resistencia, que todavía, bueno, pues sigue activa, esos entornos de la zona del 2,99, esos 3 euros, que como vemos aquí, bueno, pues fue toda esta zona de techo que dejó en verano y parte de primavera hasta, bueno, pues esos niveles. En octubre, donde tuvo esa corrección que la llevó a esa zona del 2,59 aproximadamente, y desde ahí es donde consiguió rebotar superando ese nivel, y bueno, pues teniendo ese impulso alcista que la llevó a la zona de los 3,27. Desde ahí tuvo ese giro tan fuerte que volvió a caer por debajo de esa zona de los 3 euros, perdió las medias exponenciales, y desde ahí, bueno, pues ha intentado de nuevo superar esos niveles, pero de ahí tuvo otra caída hacia esa zona de los 2,42 aproximadamente, y desde ahí, bueno, pues ha tenido ese rebote importante en el que está ahora mismo, superando esa primera zona de resistencia, esa media de 200 sesiones, esa zona del 2,91, y tras superar esa media de 200 sesiones consigue superar también la zona del 2,95. Entonces, la siguiente zona que debe superar sería esa zona de los 3 euros, que, como ya he comentado, bueno, pues es una zona importante de resistencia cerrada, la zona del 2,98, así que la tiene muy cerquita. En caso de superar ya ese nivel, el valor, bueno, pues tendría un impulso alcista mínimo que la llevaría a la zona de los 3,21, que sería esa zona donde todavía tiene un gap bajista abierto el valor. En cuanto a indicadores, bueno, pues siguen con bastante buena pinta, ya que tenemos al estocástico por encima de la línea de 80, tenemos al directional move contrayéndose, tenemos al Vigi alcista y al Concord también alcista, es decir que, bueno, pues en ese aspecto los indicadores están bastante bien. Y la primera zona de soporte, perdón, estaría en esa zona del 2,81 y la zona del 2,83, donde tendría esa zona, bueno, pues esa soporte, ese mínimo que dejó en la sesión de el 23 de abril, y la media exponencial de 100 y de 50 sesiones. Entonces, bueno, pues buen aspecto por ahora. En caso de superar esa zona de los 3 euros, importante nivel, pues ya iría a buscar ese gap bajista que mantiene abierto en torno a la zona de los 3,20. Robi, bueno, pues ya comenté en el short que para mí la zona clave ahora mismo en el corto plazo sería esa zona del 52,45. ¿Y por qué? Bueno, pues está esa media de 50 sesiones, esa media que por ahora es la que presiona al valor, y encima está esa parte alta de esa, bueno, pues bajista, esa especie de canal bajista que trae el valor, o que traía el valor tan claro. Y bueno, pues superar ese nivel sería superar esas dos zonas, tanto esa parte alta o esa bajista y esa resistencia de la media de 50 sesiones. Sería buena noticia. Tenemos a los indicadores, bueno, pues que están en bastante buen estado. Tenemos al directional move en esa zona neutral, tenemos al estocástico por encima de la línea de 80, tenemos al
Vigía al alza, ha cortado al alza y el Concord también. Y ahora vamos, bueno, la zona de soporte clara, por supuesto, ya no debería perder esa zona de los 50 euros tras ese throwback que hizo y desde ahí volver a salir al alza. Y en cuanto al gráfico semanal, que es para mí donde está la clave para ver cómo está evolucionando, yo creo que está exactamente en esta situación. Es decir, está justo haciendo exactamente eso, ya lo he comentado en bastantes vídeos. Ahora mismo estaríamos en ese rebote que la lleve a esa media de 200 sesiones, es decir, que ahora mismo estaría iniciando ese proceso hacia esa zona de los 56 aproximadamente. Y en cuanto a los indicadores, que es lo que yo más tengo vigilado, tenemos ya de los tres que ya comenté, que en esta zona de suelo de mercado que hizo, las claves fueron los indicadores. Ya tenemos al vigía cortado al alza, tenemos al estocástico saliendo de la línea de 20, ya que ya está en 24. Nos faltaría el directional move caer por debajo de la zona rosada, que bueno, pues todavía no ha ocurrido. Entonces nos faltaría ese dato. Después se supone que si hace lo mismo o algo parecido, atacaría esta zona de la media de 200 sesiones en torno de los 56 euros. Tiene aquí un máximo en la zona de los 55-40, es decir, que esa zona de 56, 55, 40 aproximadamente sería la resistencia clave. Y si hace lo mismo de ahí, después vendría una consolidación y después ya un impulso alcista que ya la llevará de nuevo al resto de las medias exponenciales. Es decir, todo esto suponiendo que haga algo parecido a lo mismo que hizo, que por ahora lo está haciendo en 2023. Entonces, de momento nos faltaría ver el directional move caer por debajo de esa línea rosa. De los otros indicadores ya ha hecho lo que tenía que hacer, es decir, que por esa parte lo está haciendo bien, pero para mí debe cambiar esto. Debe ser capaz de hacer sesiones alcistas claras y netas. No me vale ya esta zona de abrir en máximos y cerrar por debajo de la apertura siempre. Entonces ya lleva 1, 2, 3, 4 y 5 sesiones haciendo eso. Entonces debe ser capaz de superar con claridad esta zona de los 52-45 y dirigirse, bueno, pues a la siguiente zona de resistencia, que como ya he comentado estaría en torno a esa zona de los 56-55-40. Esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que van subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts de Spotify y en Telegram. Y un saludo, buen fin de semana.